quiero hablar acerca de autoridad y rebeldía. Dice el Salmo 135, versículo 5. Yo sé que el Señor, nuestro soberano, es más grande que todos los dioses. El Señor hace todo lo que quiere en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos sus abismos. Dios es soberano y tiene toda autoridad. Hace lo que quiere. Esto no significa que es caprichoso, que hace a puro capricho. No, todo lo que hace responde a un plan perfecto de Dios. Nuestro Dios es soberano y tiene toda autoridad. Y nuestro Dios se rige y rige el universo mediante la autoridad. Toda nuestra vida es un sistema de autoridad y todos vivimos en ese sistema. Si no hubiese autoridad sería una anarquía, un caos. Si no hubiese gente que nos diga por dónde, es como cuando vas por la ruta 32 lleno de neblina y aquella cosa se vuelve intransitable, hay que detenerse. Y bendito Dios que en algunos sectores de mucho peligro ponen unos postes para que la gente no caiga a los precipicios. Ponen gatitas en el suelo que no son gatitos de los que hacen miaus, sino unos aparatitos que son reflectivos. Y usted va allí dejándose guiar por otros. Eso es la autoridad. La palabra autoridad significa dirigir, ordenar o gobernar. Es el poder de ser obedecido que tiene alguien. En griego se traduce como hupotazo. Suena como a cabezazo para nosotros los ticos, pero no es así. La palabra hupotazo significa hupo, debajo, tazo, ordenar. Alguien que está ordenado bajo la sujeción de otra persona. Entonces entendemos la autoridad justamente desde el concepto más simple y más claro. La autoridad no está basada en el dominio, en el autoritarismo. La autoridad está basada en el amor. Alguien que dirige debe hacerlo con amor. Ahora mire todas las líneas de autoridad. Dios tiene autoridad y gobierna sobre el universo. Dios tiene autoridad y gobierna sobre el ser humano. El hombre, dice la Biblia, es cabeza de la mujer y en ese sentido existe además para cuidarla, protegerla y amarla. ¿Cuántos dicen amén? Aunque no me diga amén, así es, quiero que sepa. Además súmele que los padres tenemos autoridad sobre los hijos, los gobernantes sobre los pueblos, aunque a usted le guste o no el gobernante elegido. Si es elegido por el pueblo, tiene autoridad sobre el pueblo. Las autoridades, los policías, autoridad sobre el pueblo. Los jefes, autoridad sobre los empleados. Los profesores sobre los estudiantes. Cristo sobre la iglesia. Los pastores sobre los miembros de la iglesia. Toda la vida es regida por el principio de autoridad. Es el diseño inapelable de Dios. Ahora, hasta ahí estamos claros. Pero desgraciadamente, y perdón esa palabra tan fea, vivimos en una sociedad desafiante y que se rebela contra toda autoridad. En algún sentido, uno podría justificar tanta rebeldía porque hay una crisis de liderazgo, en todo sentido. Crisis de líderes políticos. Hoy dicen los abuelos, ya no hay cara en qué persinarse, ¿verdad? Porque aparecen aquellos que dicen, yo sí soy justamente lo que este país necesita, y comienzan a sacar aquellos casos de corrupción que en Costa Rica pareciera que tenemos especializados muchos de los antiguos gobernantes, ¿verdad? Y políticos y casos. Entonces la gente pierde en ellos credibilidad y pierde la credibilidad en las autoridades. Súmele autoridades de liderazgo cristiano. Un montón de gente amantes del dinero, con un montón de poderes extraños y al final con un montón de pasiones por cosas extrañas. Y termina la gente diciendo, si así es Dios, prefiero no seguir autoridades cristianas. Abusos de menores, casos escandalosos sexuales. Y la gente pierde credibilidad en el liderazgo. Súmele el liderazgo de la familia. Hombres que abandonan hogares o mujeres que abandonan hogares. El adulterio termina golpeando la autoridad de los hogares.
Además, si usted va a la calle se podría topar con algunas autoridades de tránsito que le dicen a usted por ahí uno que otro, deme una ofrenda de amor y lo dejamos así. Entonces, este montón de crisis de autoridad termina con una generalización. La autoridad no sirve. Brínquesela, golpéela, reclame y respete, desafíe. ¿A quién le importa al final? Bueno, a Dios le importa la autoridad. Y le importa que la gente que lo sigue a Él comprenda de qué se trata y la implicación que tiene convertirse en un rebelde, y en un rebelde que divide gente en los trabajos, que divide familias, que divide iglesias, porque en toda dirección quiero que sepa que se instala el germen de la división, el germen del orgullo, y termina destruyendo los modelos de autoridad de Dios. Entiendo que en modelos como lo que le acabo de decir, mucha gente pueda estar resfriada a respetar autoridad. Pero ¿qué pasa con aquella gente que sí lo hace bien? ¿Qué pasa con aquellos empleados que tienen jefes que lo intentan hacer bien? Aquellas iglesias que tienen pastores que lo intentamos hacer bien. ¿Qué pasa con aquellas familias que tienen padre y mamá que intentan ser buenos papás y mamás? ¿Sabe qué es lo que ocurre en casos como esos? Que cuando la gente tiene en su corazón el germen de la división y la rebeldía, mire, podría haber sana autoridad, pero rebeldes patológicos, obsesivos, que viven desafiando a las autoridades, aun cuando lo que hacen por ellos sea el bien. Porque dentro de su criterio no lo hacen como nosotros. No me dio el consejo que yo buscaba, no me dijo lo que yo quería. Entonces allí se vuelve un problema, porque terminan irrespetando aquello que Dios ha establecido. Es una queja de Dios en la Biblia. Isaías 65, versículo 2, lo dice así: todo el día extendí mis manos hacia un pueblo rebelde, que va por mal camino siguiendo sus propias ideas. Es un pueblo que en mi propia cara constantemente me provoca. La queja de Dios. Isaías 14:13 en realidad habla del diablo. Pues te decías a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Escalaré, dice el verso 14, hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. ¿Dónde nace esta idea de rebelarnos? Nace en el fondo del infierno. El primer gran divisor, el primer gran orgulloso, en el primero que se halló maldad fue en Satanás, que quiso ser como Dios y convirtió a un ángel perfecto en un demonio. Cada vez que nos dejamos regir por este triste actitud de dividir, de rebelarnos, estamos siguiendo el camino del principal divisor de la humanidad. ¿Se da cuenta de lo delicado de la historia? ¿Qué significaba para el diablo ser como Dios? Bueno, crear mi propia versión de la vida, mis propias ideas, mi propio camino, sin considerar a Dios o rebelándome contra sus principios. Ya ha ocurrido, en las iglesias pasa. No me gusta el grupo de jóvenes, entonces comienza a crear su propio grupo y se reúne en su casa. No me gusta el grupo de mujeres, entonces aparece una señora que se cree la última Coca-Cola del desierto y llama a 4 o 5 señoras y se reúnen por aparte porque aquel no lo soporta. Y comienzan a crear su propia versión de lo que ya está establecido. Así muchas iglesias se han dividido por el orgullo de algunos que se creyeron que eran los llamados cuando había un llamado de parte de Dios. ¿Sabe? Ese es el problema. La persona en rebeldía ignora, desafía y cambia la voluntad de Dios por la suya. Yo quiero mostrarle justamente 4 grandes principios que nos enseña el autor de Hebreos de lo que significa la autoridad. En primer lugar, lo que nos pide a nosotros, y en segundo lugar, lo que le pide a quien Dios le da autoridad. Entonces váyame siguiendo, por favor, porque que no se encuentre en nuestro corazón semillas de rebeldía. Porque todos somos capaces, quiero que lo sepa, de cambiar las historias y convertirlas en historias terribles. Yo trabajaba, antes de decirle el versículo, en una empresa que todos conocen, la he dicho mucho. Lo cierto es que estando allá,
Una vez contrataron a un muchacho muy capaz y la jefa lo puso de subjefe, pero a él con el tiempo tuvo roces con ella y comenzó a hacer una división dentro del equipo laboral. Yo estaba lavándome los dientes a la hora del almuerzo, después de almorzar, estoy ahí en el baño cuando veo que le entra como un tropel y me dice: Marco, ya tengo a la mitad de la oficina conmigo, vos también estás, ¿verdad? Para llevar esta carta a los jefes y que despidan a la jefa. Yo le miro y le digo: What are you talking about? ¿Qué estás hablando, brother? Y él me dijo: no, pero ¿verdad que usted también no la soporta? Yo: ¿a quién? ¿A la jefa? Si me cae lo más bien. Yo tengo nada en contra de ella. Sí, pero es que ya la mitad de la oficina queremos echarla. Es usted el que quiere echarla, pero a mí no me meta en sus rollos, le dije. Usted me cae bien, ella me cae bien. Si usted tiene un problema con ella, hable con ella. ¿Sabe qué es lo que hace la gente divisora? Anda los anteojos llenos de barro, se los quitan y se los ponen a usted y le dicen: ¿verdad que toda la vida se ve oscura? Es lógico, con los anteojos de ellos la vida se va a ver oscura, pero si usted no se los pone, usted va a ver la vida normal, clara, linda. Entonces le dije: brother, yo no me meto en esa carroza, por favor, bájeme de ahí. Si ustedes quieren, peleense, yo estoy en paz y quiero tener trabajo. Bueno, allá usted me dice, cuando la despidan, vamos a ver de qué bando estaba usted. Y el tipo se fue donde los jefes, con la carta. Duró 10 minutos y lo despidieron a él. Casi despiden a los demás que andaban con él, por bombetas, ¿verdad? Usted sabe que hubiera aparecido mi nombre en esa lista. ¿Quién quedó después de él en el puesto? Mucho gusto, Marco Vega. ¿Sabe qué? Qué bueno que hizo eso porque me ayudó a mí. El asunto, yo no dije nada de él, yo nada más me quedé quietito haciendo lo que... Es que lo que me toca a mí hacer es obedecer las autoridades. Solo mi madre dijo amén. Oiga, tenía que ser mi madre. Hebreos capítulo 13, verso 17. Un versículo vamos a extraer de él 4 grandes verdades. 13:17, la primera verdad: obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Ya le explico. Si un líder espiritual está al revés en los principios de Dios, no haga lo que él dice. Estamos hablando de los honestos, de los que lo intentan. Ve en su parte B. Su tarea, la de los líderes espirituales, es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Tarea. La primera nos llama a obedecer a todos porque todos tenemos autoridades. La segunda, los que estamos en autoridad, liderazgo, pastores, dice: la tarea nuestra es cuidar. Parte 3, a ustedes, a toda la gente, a nosotros, denles motivos a las autoridades para que la hagan con alegría y no con dolor. Porque uno podría estar dirigiendo a gente con la cual uno se duele por tercos, o uno podría estar dirigiendo gente que es fácilmente llevable. No sé si eso existe. Y número 4, esto último, el hecho de causar dolor a la gente que Dios le puso a usted al frente, papás, jefes, a ustedes no les va a hacer bien. 4 grandes principios que le quiero enseñar. Número 1, la obediencia. Obedezcan a sus líderes y hagan lo que dicen. Romanos 13, versículo 1 y 2 lo afirma también. Todos deben someterse a las autoridades públicas. No hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Es Dios quien pone autoridades, es Dios quien establece autoridades. Y cuando Dios establece una autoridad, espera que la gente, así como lo respeta a Él, respete aquello que Él establece. He escuchado a gente decir: yo solo sigo a Dios, no a hombres. Eso es una falsedad en realidad, porque yo no puedo seguir a Dios que no veo y respetando a los hombres que sí veo.
Yo sigo a Dios, respeto a Dios, respetando a la gente que Él puso a que me lidere. Yo debo respetar a mis padres, hijos. Yo debo respetar a mis jefes. Quizá no sean súper especiales, pero son los que tengo al frente, debería respetarlos. Ayer decía algo curioso. Decía, ¿cuántos aquí tienen trabajo? ¿Cuántos aquí responden a un jefe? ¿Cuántos aquí le han llevado alguna vez algún regalo? No para ganárselo, ¿verdad? Como Kiko que le llevaba la manzana al profesor Girafales. No para ganárselo, sino porque usted está agradecido. Tienes trabajo. No todo mundo tiene trabajo hoy. Pero hay gente tan malagradecida que se levanta y otra vez, y ese viejo con cara de papa que no lo soporto, Señor, ahí voy, ni modo, y el jefe lo saluda y más bien estoy deseando cambiar de trabajo. Yo entiendo que a veces quisiéramos otras cosas, pero agradezca lo que tiene hoy. Y la forma más correcta es buscar al jefe, a la jefa y decirle, gracias, porque tengo un trabajo. Gracias porque cada día puedo llegar a servir a otras personas. Gracias porque este trabajo me da sustento para que yo lleve a mi familia. Por dentro podrías decir, no me alcanza. A veces no alcanza, no es porque no alcance, sino porque somos botaratas. Pero quizás es importante que comprendamos el principio de la gratitud, porque esto incluye la obediencia. La obediencia incluye honra. Dice Primera de Timoteo capítulo 5 verso 17. Los ancianos se refiere a la gente grande que tiene autoridad, que ha vivido muchos años en la iglesia, que los eligen como líderes de la iglesia. Los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que se dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Honrar no quiere decir idolatrar. Honrar quiere decir agradecer. Aquellos que a ustedes les alimentan dicen, agradézcanles. Es buena la gratitud, es muy buena. No se lo digo por mí para que me hagan fila, hola, para que agradezcan, ¿verdad? Es buena la gratitud, es sana. Es sana, es necesaria hacia los padres, es necesaria hacia los jefes, es necesario de los jefes, aquellos que tienen empresas, a sus empleados. Es buena la gratitud, sobre todo aquellos que están haciéndolo, que lo están llevando adelante. Es buena la gratitud. Yo he encontrado lamentablemente gente que se cambia de iglesia y está bien si siente en el corazón que Dios lo mandó para otra, pero despídase. Se lo hago con tonito incluido. Despídase. Se topa uno gente 4 meses después. Ay, pastor, yo me fui hace un año, pero y no podía haber llamado. Así como llegó un día, mire, yo vengo por vez primera. Así despida, nadie los va a retener. Vaya donde Dios lo mande, pero hágalo bien, sobre todo si ha servido en algún lugar. De un día para otro, Houdini, rum, y desapareció. Qué raro, dice uno, no le volví a ver. No me llaman, es que usted no anda perdido, usted conoce el camino, usted debería estar en la iglesia. Pero la gente se desaparece, los encuentra ahora o no posteados en otra iglesia y está bien, sea feliz, pero se despiden con un WhatsApp. Qué falta de seriedad y qué falta de respeto. Eso no es una despedida. Ha servido 10 años en un lugar y de un momento a otro se desaparece. Si usted alguna vez salió de una iglesia, vaya y despídase, cara a cara, frente a frente, como corresponde a la gente santa. Amén. No, es que eso no me lo dijo, pero yo lo digo. Es importante hacer las cosas bien. Honramos a la gente que nos ha enseñado, honramos a la gente que nos ha cuidado en realidad. Sabe, yo entiendo esto a veces, que algunos se aprovechan de esto para sacar recursos de la gente. Hemos escuchado historias raras. Yo aquí tengo un salario y agradezco a Dios y no ocupo nada más que sus oraciones. Si algún día Dios le pone a usted algo extra, hágalo. Sea por una familia, sea por su jefe, sea por un líder, hágalo. Siempre es bueno bendecir a la gente, honrarles de la mejor forma. Eso es bueno. Pero si esto es impuesto por alguien de la iglesia, no está bien. No es correcto. Entonces, hay cosas y desproporciones
En este sentido, cuando hablamos de honra, estamos hablando de ore por la gente que a usted lo bendice. Ame a la gente que a usted lo bendice. No golpee a aquellos que le han bendecido. Hijos que hablan mal de sus padres, no haga eso, es maldición para su vida. Hijos, gente que habla mal de sus jefes, recuerde que usted tiene trabajo. Gente que se pasa de iglesia y al final ese pastor con el que bendígalo, ya no estás con él. Se llama respeto a aquellos que estuvieron conmigo. Pero en estos tiempos, lamentablemente, vuelvo al concepto, se ha instalado algo feo. David, el rey David, tuvo un líder camote, loco, desquiciado, atormentado por un demonio llamado el rey Saúl. Este rey Saúl persiguió al joven David por las montañas y por los desiertos, por todo lado, quería matarlo. Cuenta la historia que David anda con sus hombres escondiéndose en las cuevas y de un momento a otro se esconden en una cueva perfecta. Saúl llega cerca de la cueva, no lo encuentra y le dice a sus hombres: perdón, necesito ir al baño. Pero en aquellos tiempos no habían baños. ¿Qué tenía que hacer? Una cueva. Es lo más higiénico, ¿o no? Y se mete a la cueva y adentro está David con sus hombres. Ahí se codea, mire quién llegó. Imagine la escena. Decía un amigo, y el olor. Ahí se mete ese hombre, la cueva, se levanta el manteado y hace lo que tiene que hacer. Uno de los hombres de David le dice: David, ahí lo tienes. Dios te lo puso en las manos. Diríamos en nuestros tiempos: hable mal de él, destrúyalo, diga toda clase de cosas. Él es lo peor, te anda persiguiendo. David corta un pedazo de la túnica, no lo mata. Este hombre sale de la cueva y se va. Allá a los 100, 200 metros, David sale de la cueva y grita: Padre mío, Padre mío. Para empezar, yo no le hubiera gritado Padre mío. Yo salgo de la cueva, viejo infeliz, algo así, ¿o no? Me anda persiguiendo, me quiere matar. David, que es un hombre de Dios, consciente de lo que significa la autoridad de Dios, le grita Padre mío extrañamente. Luego levanta el pedazo que le cortó de su túnica y dice: te tuve en mis manos, pero jamás tocaría a aquel hombre que Dios puso al frente de su pueblo. Que lo toque a Dios. Y Dios castigó a Saúl, perdió la vida, perdió el reino y perdió todo. Dios se encargó de aquel hombre que hizo mal y se encargará de todos los que estén en autoridad haciéndolo mal, sobre todo en las iglesias. Quiero que sepa. Pero no nos toca a nosotros destruir la vida de nadie. Nos toca seguir líderes sanos, respetar gente que lo hace bien, honrar a padres, honrar a jefes, honrar gobiernos. Nos toca a nosotros. Número 2. ¿Cuál es la tarea? La leímos ahora. Hebreos 13:17, su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Dice Lucas 22:25, Jesús les dijo: en este mundo los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia, sin embargo son llamados amigos del pueblo. Pero entre ustedes será diferente. El más importante deberá tomar el puesto más bajo y el líder deberá ser como un sirviente. La autoridad que Dios delega es para construir, no destruir, es para dar, no para sacar, es para cuidar, no para desproteger. La autoridad que Dios da a líderes de su iglesia es para amar, cultivar, hacer crecer. No es para tener guardaespaldas, fotos aquí con mis manos gobernando el mundo. Amados, es que nos equivocamos en el camino.
cuando encontramos liderazgo cristiano que creen que se trata de ellos y no de Jesús. El líder de Dios vino a servir, y cualquier persona en esta iglesia Vida Abundante del Sur tiene que entenderlo. Aquí los líderes de Dios nos arrollamos las mangas y servimos. Me llama la atención a veces, en consejería pasa mucho, por ejemplo, los consejeros tienen su trabajo. Aquí en la iglesia no podemos contratar 20 consejeros a tiempo completo. Ellos de su vida, de su tiempo sacan ratos, noches, tardes, sábados, domingos. Y hay gente a veces que culpa a los consejeros de las malas decisiones que han tomado en sus vidas. Es que yo vine para que me cambiara la vida. El que cambia es Jesús. Uno solo orienta con la palabra. El que toma las decisiones es el aconsejado. Pero hay gente más bien que exige, olvidándose que todos en la iglesia lo que vienen es a servir a otras personas. Y lo hacen con todo el cariño, con todo el amor del mundo. Esa es la tarea y nunca ha cambiado. Si usted encuentra un líder con una actitud diferente, huya. Aún así despídase y huya. Me hace gracia porque hay gente de verdad que más bien necesita modelos así. Pero esperemos que nosotros no. 3, sea humilde, tenga un corazón enseñable. ¿A qué me refiero? Hebreos 13:17 en su parte C. Denle motivos para que ellos ejerzan la autoridad con alegría y no con dolor. Es que nuestros padres podrían dolerse de ver cómo el hijo vive. Es que nuestros jefes podrían decir: ay, Dios mío, siempre que le pido algo se enoja por todo, reacciona horrible, no hace lo que le digo. Hasta lo podrían despedir. Un pastor podría llorar pensando en: he amado, he dado, y al final lleva a la contraria a este prójimo. Una vez hablaba con una persona de esta iglesia, ya no está acá, pero no vino 3 semanas al culto, y a veces es difícil entre tanta gente darse cuenta. A mí me pasa que a veces alguien se me viene a la mente y mira, no lo he vuelto a ver, le llamé por teléfono, brother, era una brother en realidad, era una mujer, una brodera, y le dije: hermana, ¿qué pasó contigo que no te he vuelto a ver? Pastor, gracias por llamarme, ahora sé que le importo a alguien. Mire, es que usted siempre le ha importado a la gente acá. No estás sirviendo porque no quieres, no estás en un grupo pequeño porque no quieres. O sea, al final no culpes a la iglesia. Usted conoce el camino, usted no viene porque no quiere. Pero usted conoce el camino, usted no es un hijo pródigo, le dije. Usted es un hijo caprichoso, que se congrega cuando quiere y cuando no, y luego espera que todo el mundo le llame. Bueno, gracias. No falte a la iglesia, métase a servir, haga vida de iglesia. Pasó 3 meses bien, y a los 3 meses otra vez. 2 semanas más, no viene al culto, le vuelvo a llamar: amada, otra vez. Pastor, usted me llamó. Definitivamente Dios me ama. Es que Dios la ama, la llame yo. No, muchacha de Dios, yo no sé por qué usted hace estas cosas. ¿Cuál es la necesidad de que le estén buscando? No se pierda. Venga, 3 veces en 6 meses. La tercera vez le dije: esta es la última vez que la llamo. Si usted no viene la próxima vez, créame, no la voy a llamar, porque ya esto es una actitud de un niño. Usted necesita madurar, ya no está bien. Sí, tiene razón. ¿Otra vez? 4ª vez, no volvió. Hay una canción que dice: hasta el sol de hoy no le he vuelto a ver. Y no volvió. Un día me la topé en un mall. Hola, pastor, que lo quiero, que lo amo. Ah, ¿cómo estás? Pero nunca me llamó. Y, sí, le digo, nunca la llamé. Debo suponer que ya tienes otra iglesia. Sí, ahí estoy visitando. Bueno, esperamos que ahí pues encuentres lo que aquí no. Es que ya no se puede vivir así. Hay una parte que hacen los líderes, pero hay una parte fundamental que hace la gente.
Yo me acerco, yo camino, yo busco, yo me entrego, me disipulo, yo sirvo. Hay una parte que hace la gente. No puede hacerla los líderes, estar persiguiendo. No se puede así. Si no, en ese sentido, Jesús hubiese sido el peor predicador del universo. Jesús predicó y les dijo a la gente por dónde es el camino. Y luego les dijo, me siguen. ¿Por dónde voy? Gracias. Gálatas capítulo 4, verso 19. Queridos hijos, dice el apóstol Pablo. Mire la comparación extraña que hace, porque él no es mujer. Pero dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en ustedes. ¿Qué dolor tenía Pablo de ver a algunos rebeldes de la iglesia y algunos que siempre llevan la contraria? ¿Qué dolor tenía Pablo que lo compara con los dolores de parto? ¿Cuántas mujeres aquí han tenido un hijo? Pregunta, ¿sin epidural cuántas han tenido un hijo? Pregunta, ¿con piquete quién ha tenido un hijo? Y pregunta, ¿con desgarro incluido quién ha tenido? Sí, bárbaro, oiga. Qué bárbaras. Yo no sé lo que es eso, ni quiero saber. Solo sé que Pablo dice, así como usted le ha dolido, a mí me duele ver tanta inmadurez en la iglesia. No terminan de ser formados. Se resienten por todo, hacen bandos y buscan a Apolos y andan para acá y luego uno les da un código y hacen lo contrario. Así es el dolor que siento. ¿Me explico? Esto me causa tanto pesar. Y dice la Biblia, no hagan ni causen dolor a sus líderes. No causen dolor a sus padres. No causen dolor a sus jefes. A veces ocurre que gente que se resiente en los chats no contesta. Y quiero que sepan, dicen todo esto, con mi silencio y con mi ausencia del chat, que estoy de los diantres. Y uno del otro lado se queda esperando las respuestas. Ay, Señor, ya está resentida otra vez, resentido otra vez. Otra vez la inmadurez vuelve a reinar. ¿Saben cómo se llama? Tiene nombre y apellido. Orgullo orgulloso. No hay otra. Y último, 4, y luego pongo un ejemplo de un personaje bíblico. No se haga daño. Quien así actúa, quien hace sufrir a sus líderes, quien hace sufrir a la gente que está en autoridad, eso es como un boomerang. La rebeldía es como un boomerang. Usted lo suelta, pero eso al único que termina golpeando en serio es a quien lo soltó. No he visto orgulloso divisor que no termine siendo afectado en su propia vida y familia producto de su testarudez. No he visto. Afecta y golpea a los demás, pero a quien más destruye es a su propia vida. Porque si algo tiene Dios, y eso no cambia, es que Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Estuve en esta iglesia que alguna vez le conté, siempre cuento este mismo ejemplo porque cada vez que lo recuerdo me hago gracia y me recuerda que debo subir por esas gradas humildito, humildito. Fue en Tibás, reunión de señoras hace 15 años atrás. Yo voy entrando con cara de ungido, mi Biblia, bendiciones, bendiciones. Ahí vengo con la carita allí de yo no fui. Me siento lleno de señoras y hay una que parece me conoce y se emociona y yo la veo emocionarse a la señora. Ay, dice, ahí está. Y le decía a la otra, le tocaba, él es, yo viendo toda la escena, es que no lo disimuló. Él es el que nos hace reír y él es el que nos hace llorar. Yo no sé si eso es bueno o es malo, pero me sentí como una novela. Yo sigo viendo la escena, la otra vuelve a ver y visiblemente se emociona y siguen ahí. Lo que pasa es que quiero que sepa que eso te infla. Como
Y entre más hablaban, el pechillo me iba saliéndose. Terminaron de hablar y yo no dejaba de pensar en wow, Marco Chayán, o sea, es que ese es el diablo. Te llena de orgullo, de mentiras, de soberbia. Y la que me presenta, hoy tenemos el gusto. Pero mire, en serio, tenemos un predicador, Señor, gracias. Y yo decía, Señor, ha llegado la luz a este lugar. Paso al frente, pongo las hojas y ahí me quebré. Se me bloqueó la cabeza, las ideas, todo. Miro las hojas, se me movían y yo dije, buenas tardes. Así empecé. Hoy vamos a enseñar. Después de 25 minutos no salió nada. Y dije, creo que hasta aquí voy a llegar. Espero que Dios les haya bendecido. Me levanté, iba saliendo, tomé una ofrenda y yo ni me la merezco, decía. Salí, qué vergüenza, pero qué sano. Qué orgulloso por Dios. La gloria solo es para Él, no para ningún burrito que llevemos en nuestros lomos al único que debe recibir la gloria. Dios siempre resistirá a los soberbios, a los rebeldes, a los que dividen iglesias. Siempre se hace daño a sí mismo aquel que golpea a sus padres, que golpea a sus jefes, que golpea a sus gobernantes. Se hace daño a sí mismo, porque lo que Dios establece es lo que debemos respetar. Absalón, el hijo del rey David. Una consecuencia del pecado de David, de adulterio, recayó sobre sus hijos. Además, David no fue un buen padre. Fue un gran guerrero, un gran hombre de Dios, un mal padre. Nunca estuvo cercano a ellos, nunca los corrigió. Él estaba en su reino y los hijos creciendo solos. Ojo, lección para papás. Cuando ya crecieron, Absalón dice, yo quiero el reino de mi padre. Y ahí nació maldad en su corazón. Y a partir de ese momento nació un divisor, nació un orgulloso, nació una persona que se equivocó de rumbo. Y le explico algunas características que las compartí con el liderazgo hace poco en un audio. Alguien que es rebelde se ha enfermado de orgullo. Segunda de Samuel 14:25. En todo Israel no había ningún hombre tan admirado como Absalón por su hermosura, perfecto de pies a cabeza. Es alguien que tiene dones, talentos, capacidad, ideas, y le da aquella idea en su cabeza de eres mejor que aquel que está al frente tuyo. Tienes mejores ideas, eres más capaz. Haz tu propia historia, no necesitas. Fue lo que le pasó al diablo, vio a Dios y dijo, yo puedo ser Dios, yo quiero ser Dios, yo quiero tener lo que tiene Dios, pero a él no se le había dado. Le pasa a la persona que le dan mucho reconocimiento, que le dan mucha admiración. Estuve una vez en un partido de fútbol viéndolo de Saprissa Heredia en el estadio, hace como 15 años atrás. Hace años no voy al estadio. No es pecado ir al estadio, a menos que cambies cosas del cielo por algo como esto. Lo cierto es que estoy allí en el estadio viendo el partido, en el puro centro de la cancha, en la gradería, muy cerca de los jugadores. Y desde ahí se veía toda la cancha, se veía toda la disposición técnica y táctica de los jugadores. Y estoy emocionado viendo como si uno pudiera agarrar los muñequitos y moverlos, ¿verdad? Ponen de delantero derecho a un delantero malísimo que tenía Saprissa en ese tiempo. No corría. Y cada bola que le tiraban hacia el espacio, él la viraba y no llegaba. Y me fui enojando. Y yo veía aquella historia y yo le decía, corre. Santamente. Corre, varón de Dios. El tipo no corría. Yo me acordé de mis tiempos cuando yo jugaba fútbol.
Yo era como Speedy González, yo me llevaba la banda derecha en serio, cruzaba en diagonal, o hacía el gol o hacía un centro, pero a mí nadie me alcanzaba. En serio, no estoy vacilando, en serio, corría mucho, mucho, mucho. En serio, qué bárbaro. Un día me va a ver jugar, ya con 47. Mira, en serio, a los 19, a los 20 años, cuando jugaba en serio. Entonces ahí tuve una visión del cielo, para hacerlo espiritual. Ahí tuve una visión, yo dije, uy, es que si me pusieran a mí. Mire, no me ven ni el humo. Un rato que me pongan. Ya en serio, me imaginé haciendo el gol, me imaginé a la gente hablando en el estadio, ¿y quién es ese? Dicen que es cristiano. Me imaginé a la gente ahí en el estadio, el run run, en el periódico, al otro día, Balón de Oro, o sea, me imaginé todo. Nunca, es que fantasear es gratis, oiga, eso es bonito. Me imaginé la escena, porque una cosa es ver los toros desde la barrera y otra es torearlos. Una cosa es juzgar y criticar al jefe, a los padres y al pastor, y otra cosa es dirija la iglesia por una semana a ver cómo le va. Qué fácil a veces se nos hace destruir los muros que otro ha colocado sin preguntar, como decía un amigo, por qué los colocó allí. Qué fácil es criticar el trabajo de otros cuando yo nunca he hecho ese trabajo. Por eso debemos ser agradecidos por el esfuerzo de la gente. Subirse a un púlpito y predicar. Hay que dejar allá todo el orgullo y suplicar a Dios y a su Espíritu. Pasa tú antes que yo, Señor. Qué gran esfuerzo se hace. Amados, alguien rebelde es alguien enfermo de orgullo. Y todos tenemos un poquito de orgullo. En algo siempre. Y debemos machacarlo, golpearlo, botarlo. 2. El rebelde es un vengativo porque está herido. Algo anda mal en su corazón y necesita que alguien pague. El daño no es lo que le hacen, el daño es el que trae. Fiorella, mi hija, cerró la puerta hace un mes y dejó el dedo. Y se cerró completamente la puerta. Por supuesto, se hizo un hueco en la uña y se le partió la uña y se la tuvieron que quitar. Pero el dedo le quedó así: morado, azul, verde, amarillo, rosadito y púrpura. Para ver, Fío, le dije. Y le agarré aquí abajo. ¡Ay, ay, ay! Le dije, no exagere, fue el dedo. Duele la mano. Entonces le agarré el codo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no exagere! Duele el brazo. Usted no sabe, me decía. Sí sé, alguna vez me saqué una uña también. Pero así es. La gente que tiene un dolor, le duele todo. Y aunque usted le haga cariño, le duele el cariño. El problema no es el cariño, es el dolor que ella trae. Dice la Biblia, segunda de Samuel 13:30, todavía estaba en camino cuando llegó este rumor a oídos de David: Absalón ha matado a todos los hijos del rey, ninguno de ellos ha quedado con vida. La persona rebelde hace daño porque piensa que todo el mundo le está haciendo daño, sin darse cuenta que el dañado viene él por dentro. Cuando salí de la otra iglesia y me quedé sin trabajo, mi madre, que vivía en Estados Unidos, en Miami, me llamó. Hijo, me dice que ella no habla así. Hijo, vente para acá una semana, tal vez consigas trabajo. Y me fui para Estados Unidos una semana. Cuando llegué a su casa, me llevó a la iglesia ese fin de semana el pastor que se llamaba José Víctor, extraordinario predicador. Habló justamente ese día sobre las relaciones y habló sobre cómo trabajar con la gente de una iglesia y cómo él se invertía en los suyos y escuchaba a su gente y se iba a comer con ellos. Y yo decía, ese sí es un pastor de verdad. El mío de allá no sirve para nada. Ese es como el que yo necesitaba. Y lloraba. Terminó la predicación y le dije, madre, búsquelo y dígale que quiero conocerlo. Mami se va y le dice, y ella viene, dice que está ocupado.
Entonces dígale que no sea tan hipócrita, que para qué predica ese montón de mentiras, si él es, qué bonito lo que dice, ay sí, yo atiendo, sí, no tiene tiempo para la gente. Hijo, madre, dígale. Y mami fue. Ya se devuelve. Hijo, que dice el pastor que usted le está cobrando facturas de 8 y que igual no lo puede atender. Yo hubiera hecho lo mismo. ¿Por qué me tira a mí el basurero que trae encima? Al final salí de allí pensando, no es culpa de este pastor, es culpa del herido. Hay papás que han sido buenos con usted. Hay jefes que no lo han hecho tan mal. Hay pastores que lo hemos intentado. Pero la gente exagera y ve cosas que no están por las historias repetidas que traen de sus historias pasadas que nunca las cobraron. Entonces el elegido eres tú. 3. Mire qué delicado. El rebelde suele distanciarse de la gente de la que debería estar cerca. Segunda de Samuel 14:28, Absalón vivió en Jerusalén durante 2 años, ojo, sin presentarse ante el rey. ¿Usted sabe lo que es pasar 2 años cerca de su padre sin ir donde su padre? Claramente en la distancia siempre las historias y las novelas se crean más grandes. Cada vez que yo me distancio de alguien comienzo a hacer una historia peor. Antes servía, ahora ya ni sirvo. Antes iba a la iglesia, ahora ya ni voy. Antes escuchaba, ahora ni escucho. Porque la historia comienza a cobrar más vida. Aquella mentira, aquellas cosas que el diablo va metiendo. No se distancie de la gente de la que usted debería estar cerca. Esto hizo Absalón y le salió carísimo. Y una más. El rebelde hace bandos. ¿Qué es bandos? Yo me llevo a gente conmigo, a esta gente conmigo, les pongo mis anteojos y quiero que vean lo que yo veo y que me sigan a mí. Segunda de Samuel 15:3. Llegaba la gente a buscar al rey y se aparecía Absalón en medio. Tu demanda es muy justa, no habrá quien te escuche de parte del rey. Es un bandido este Absalón. Segunda de Samuel 15:5, además de esto, si alguien se le acercaba para inclinarse ante Absalón, el hijo del rey, Absalón le tendía los brazos, lo abrazaba, lo saludaba, beso incluido. Esto hacía Absalón con todos los israelitas que iban a ver al rey para que les resolviera algún asunto, y así fue ganándose el cariño, el corazón del pueblo. Maestría en división. Siga usted Absalón. Cuide su corazón. Porque en la iglesia hay gente muy linda y muy buena. Y hay alguno que otro Absalón por allí, viendo cómo destruye lo que Dios levantó. Cuídese de seguir a la gente correcta siempre. Cuídese de no dejarse envenenar y no comprar discursos de otras personas. Respete autoridad. Siga autoridad. Me hacen mucha gracia las marchas a veces que se hacen en todos los países, cuando la gente se enoja. Salen 300,000 personas y salen a entrevistarlos. ¿Y usted por qué marcha? Muchos dicen que hay algo que está mal, estamos en contra. No saben ni qué es. Hay algo que está mal. Eso es grave, porque están siguiendo a alguien que una vez quiso dividir algo. No hablo de las que son justas y honestas, hablo de un montón de cosas que a veces repetimos. Porque no me parece y ni siquiera sabemos qué es lo que no nos parece. Cuidemos el corazón. ¿Cómo termina Absalón? A caballo, perseguido, escapando. Hay un árbol gigantesco extraño, su cabellera es muy larga y pega la cabeza allí, el caballo sigue. Y él quedó guindando literalmente de las mechas. ¡Auxilio!, gritaba. Y los que llegan son los emisarios del rey, Joab y todo el ejército, a todos los que él estaba persiguiendo para matar. Lo hacen papilla y lo matan. Y uno se pregunta, qué triste final cuando pudo haber tenido un final extraordinario. Qué triste final cuando pudo haberlo hecho tan bien.
Qué triste final para el hijo de un rey. Que su final sea bueno. El otro caballo que le cuento es en el que viene montado Pablo, perseguidor de cristianos, Saulo. Viene persiguiendo cristianos, rebelde contra todo lo establecido por la iglesia cristiana. Matemos cristianos. Y allí camino a Damasco, una luz del cielo resplandece, cierra los ojos, el caballillo para las dos patas y él cae al piso ciego. Aquel orgulloso Saulo, aquel que todo lo podía y todo lo sabía, aquel rebelde Saulo, conocedor de tantas cosas, ahora está en el suelo sin saber qué hacer, a tientas, ciego, y pregunta: ¿quién eres? Y del cielo una voz le dice: soy Jesús a quien tú persigues. Ahora sabrás lo que significa sufrir por mi nombre. Levántate, que alguien te dirá lo que tienes que hacer. Y le quebró el orgullo. Y ahí se levantó. Antes el que dirigía, ahora es dirigido. Antes el lleno de ideas, ahora no tiene ni una. Se llama cuando Dios quiebra tu corazón. ¿Cómo se llama la obra? Sea humilde. Bájese usted del caballo antes de que lo tiren. Y dígale al Señor: aunque hoy veo y creo tener mucho conocimiento, cierro mis ojos voluntariamente, extiendo mi mano y te digo: guíame tú, Señor. Déjame guiar por la gente que me pusiste al frente. Déjame ser guiado por mis padres. Déjame ser guiado por mis jefes. Déjame ser guiado por los pastores. Déjame, Señor, ser guiado por los gobernantes por los cuales oraré. Porque Dios nos llamó a orar por gobernantes. Hablo en general. Yo no soy partidario de nadie, solo de Jesús. Hablo en general. Y entonces dice la Biblia: tendremos una vida buena, llena de su gracia y su favor. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Mi oración hoy no es necesariamente hacer un llamado al frente, para nada. Mi oración hoy: Señor, siembro tu palabra y que produzca un fruto en nuestros meses que siguen, en nuestros años que siguen. Que seamos nosotros gente que sigue tu voz, que respeta lo que estableciste y que recibamos bendición del cielo por eso. Padre, oramos en el nombre de Jesús, conscientes de que en algún momento nos hemos rebelado contra alguien, que en algún momento nos ha sido difícil seguir instrucciones, cuestionando todo por pura necedad, que en algún momento incluso hasta hemos, Señor, desobedecido tu propia palabra. Hoy suplicamos que nos des un corazón entendido, humilde, sencillo, sensible. Quisiera, si le puedes decir al Señor conmigo: si hubiese en mí rebeldía, orgullo, haz lo que sea, pero sácalo de mi corazón, Señor. Si hubiese en mí orgullo, sácalo, porque no quiero que vuelvas y me encuentres con un corazón contrario a ti. Ayúdanos a terminar nuestra carrera. Ayúdanos a hacerlo bien, a honrarte honrando a quienes pusiste en autoridad. Oramos por nuestros hijos, familia, padres. Oramos por nuestros pastores. Oramos por nuestros jefes y nuestros gobernantes. Y suplicamos que el temor de Dios esté siempre sobre cada uno de ellos. Que el temor de Dios esté siempre sobre los que tienen autoridad, para que lo hagan con humildad. Y que el temor de Dios esté sobre nosotros,
para que nos dejemos dirigir con humildad. Así oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y la iglesia dice: amén. Dios les bendiga.